Buenas tardes, Londres. Bueno, hoy os voy a hablar un poquito de Mill. Voy a hacer la primera parte de la explicación de Mill. Mill habló sobre varios temas, como son pues, la lógica, política y ética, pero solo vamos a explicar la parte de la ética que la etiquetamos nosotros como utilitarista. Ya veréis por qué. Bien. em, para hablar de la ética de Mill, lo primero que tenemos que decir es que todas las acciones humanas están orientadas hacia un fin, hacia una finalidad, un objetivo que es la felicidad. Esto nos recuerda fácilmente a Aristóteles, o debería. Em, las acciones que hacemos buenas, las hacemos buenas solo en tanto que con ello nos dirigen a la felicidad. Y lo que define una acción buena, para mí, es que sean acciones útiles. Vuelvo a decir, ya veremos un poquito qué significa esa palabra, pero de ahí viene efectivamente la expresión, no, o sea, la etiqueta que decimos utilitarista, ¿no? Define a las acciones buenas como aquellas que resultan útiles. Bien, si hacemos ahora una visión a lo largo del tiempo, podemos hacer un contraste, ¿no? Entre términos clave dentro de las éticas occidentales, como pueden ser para la ética aristotélica el concepto de virtud, bueno, y seguro que os acordáis también de eudaimonía, espero. Para Kant el concepto de deber, que ya no era la finalidad, bueno, las consecuencias más bien de una acción lo que define su bondad, sino si es una cosa que se debe hacer por sí misma o no. Y ahora tenemos a Mill, que lo que nos habla es del concepto de utilidad, si la acción es útil. Bien, em, antes de continuar, os voy a hablar un poquito de Bentham. Jeremy Bentham fue una grandísima influencia para mí y tengo que explicarlo porque Bentham es de verdad el primer utilitarista. Entonces, os voy a explicar un poquito algunas ideas de Bentham para luego decir las diferencias que tiene con Mill y así lo acabamos de complementar. Bien, Bentham dijo que, cito textualmente, la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el imperio de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Solo, solo ellos nos indican lo que tenemos que hacer y también determinan lo que no tenemos que hacer. Vale, si os fijáis, resulta bastante curioso, ¿no? Pensar que es una cuestión, pues, bueno, pues muy, ¿cómo decirlo? Irracional o sensual o pragmático. Decir, cuando recibimos placer significa que las acciones que hacemos son buenas y cuando recibimos dolores que no son buenas. Pero estoy diciendo que básicamente esos son los indicativos que tenemos para luego poder reflexionar y poder valorar bueno, pues el verdadero valor o contenido moral de una acción. Reconoce esta sumisión y la sitúa como fundamento del sistema que tiene por objetivo construir el edificio de la felicidad a través de la razón y la ley. Es decir, debemos construir una ética en base a las acciones que son buenas, que son las que son útiles, y las que son útiles son básicamente las que o aportan placer o evitan un dolor. Un lema utilitarista es la mayor felicidad para el mayor número, que lo que significa es que lo que se debe pretender con una teoría política, que es simplemente eh, extender la ética hacia un colectivo social mayor, es procurar la máxima felicidad para el máximo número de personas posible. Una cosa bastante coherente si consideramos que el objetivo final de toda acción moral es la felicidad. En fin, entonces, este lema, digamos, la mayor felicidad para el mayor número de gente posible, sería un criterio también que sirva para evaluar las decisiones, ¿no? O sea, es decir, una entidad, acción, institución es buena sí y solo sí si corresponde con este principio, con este criterio.
Vale, una idea de Jeremy Bentham que hay que mencionar es el concepto de cálculo aritmético de los placeres. Es decir, Bentham valora las acciones en base, tal como hemos dicho, a el placer que producen o el dolor que evitan. Si lo valoramos así, casi que podríamos intuitivamente sopesar la cantidad, digamos, de placer que nos va a producir una acción u otra, o una decisión u otra, y entonces valorar qué decisión es la mejor de las dos. De una manera, pues, muy objetiva, muy matemática y, bueno, difícilmente discutible, en base a el placer que produce posteriormente, ¿no? Esto también, el hecho de que sea algo cuantitativo, es decir, que podemos pesarlo como si tuvieran exactamente el mismo valor, todo tipo de placeres, eh, y el hecho de que sea objetivo también ha llevado, bueno, también se le ha puesto la etiqueta de balance racional de ganancias y pérdidas, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa es quedarnos con esto, cálculo aritmético de los placeres. Vale, ahora por lo que respecta a las diferencias con 1000, eh, la diferencia es una principalmente, pero se va extendiendo y habría que explicar varios aspectos de esto. Pero la diferencia principal es que 1000 no acepta ese cálculo aritmético, porque ese cálculo aritmético requiere pues una visión cuantitativa del placer. Y 1000, para empezar, introduce una distinción entre dos tipos de placeres. Introduciendo esa distinción entre dos tipos de placeres, dice que hay unos placeres que son superiores a otros. Si unos placeres son superiores a otros, él mismo lo dice, hay unos placeres que son más deseables por sí mismos. Es entonces más relevante que pertenezca a ese tipo de placer que no la cantidad de placer que aporta. Por lo tanto, como es más relevante que pertenezca a ese tipo de placer, la diferencia ya no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Ya no es de cantidad, sino de tipo. ¿Vale? Si pertenece a este tipo de placer, es un placer más deseable que si pertenece a este otro tipo de placer, incluso aunque la cantidad de placer sea mucho mayor. Vale. Entonces, pues el cálculo aritmético de placeres, 1000 no diría que sea algo completamente imposible de hacer, pero sí que introduciendo esta distinción lo vuelve muchísimo más complejo y ya no sería tan cuantitativo, sería una cosa, bueno, sería una operación, digamos, mucho más difícil de realizar, ¿no? Otra, bueno, otra diferencia que podemos hacer entre Bentham y Mill es que el utilitarismo de Bentham se ha venido a etiquetar como el utilitarismo de los actos y el utilitarismo de Mill como el utilitarismo de la regla. Voy a leer simplemente una definición y con eso me voy a dar por satisfecho. De Bentham, utilitarismo de los actos. Las acciones morales se tienen que valorar a partir de la utilidad del resultado de los actos concretos. Por lo tanto, la felicidad colectiva se consigue por la suma de las acciones útiles. El resultado de las acciones útiles da placer y ese resultado en conjunto hace que haya una felicidad colectiva. El valor moral de la acción se encuentra en sus consecuencias. Es un claro consecuencialismo. El utilitarismo de la regla, la felicidad colectiva no es simplemente la suma de intereses particulares, sino que tiene que ser compatible con una norma general de acción, una regla universal que guíe el principio de utilidad. Vale, sobre este tema lo voy a dejar así. Y me interesa también volver un poquito a la distinción que acabo de mencionar de los dos tipos de placeres según Mill, para mencionarlos brevemente y además creo que será como muy intuitivo lo que Mill nos quiere decir. Los dos tipos de placeres son los sensuales y los intelectuales. Los placeres sensuales serían los corpóreos, inferiores, efímeros, tales como, por ejemplo, satisfacer nuestra hambre o nuestro apetito comiendo un plato que nos resulte pues, muy, muy agradable, un plato que sea de nuestro gusto, produce una satisfacción momentánea y no completa. Los placeres intelectuales serían superiores, propios de la mente, de la imaginación y tienen que ver con el desarrollo personal,
conducen a una auténtica felicidad. Si os fijáis, solo tal cual como los hemos definido ya se intuye fácilmente la diferencia, ¿no? Los sensuales tienen que ver pues con los placeres corporales, con los cinco sentidos, digamos, con la satisfacción de instintos, de necesidades, meramente, digamos, pues no intelectuales, digamos, o no espirituales, y por lo tanto producen una satisfacción necesaria, pero momentánea, temporal y además, pues relativamente superficial. Los placeres intelectuales, en cambio, tienen que ver con el desarrollo personal, tienen que ver con valores, digamos, muy superiores, ¿no? No voy a entrar aquí en profundidad, pero se intuye fácilmente, ¿no? Y como buen filósofo, pues sería un poco extraño incluso que dijera que los sensuales están por encima de los intelectuales. Los intelectuales tienen que ver, pues, con el conocimiento, con la ciencia, con los valores trascendentales, con las reflexiones éticas, por ejemplo, y con la propia filosofía, claro.